Listo. Muy buenas noches nuevamente con todas y como decíamos a un inicio que nos agrada mucho poder compartir este tiempo y darles la bienvenida a todas nuevamente en este espacio y que Dios nos siga bendiciendo para seguir aprendiendo cada día lo que Él tiene para nosotras. Entonces, como habíamos hecho esa introducción con respecto a este tema de las estrategias del enemigo, quisiera comentarles que cada una de estas palabras que los podemos ver en pantalla, estamos hablando de magia, brujería, curanderismo y hechicería, son palabras para el conocimiento de las personas en general. Generalmente esto parece un poco inofensivo, ¿no? A veces el curanderismo, por ejemplo, parece que fuera un poco inofensivo esta práctica, pero realmente para el creyente, para los cristianos que tienen ya un conocimiento versado en este tema, esto no es más que una guerra espiritual. Y porque nosotras ya hemos estudiado, hemos comprendido que este tipo de prácticas lo único que realmente atraen a la vida de las personas que practican y a las personas que también son aquellas que reciben este tipo de prácticas, atraen espíritus inmundos a sus vidas. Entonces es algo muy delicado en el cual nosotros no podemos caer. Este tipo de prácticas muchas de las veces se entremezclan entre sí porque todo brujo hace hechizos y todo curandero oficia de brujo. Y tanto el mago como el brujo, así como el curandero, prestan un solo servicio. ¿Y a quién prestan este servicio? Es al príncipe de las tinieblas. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar esto de manera global, aquí hay una sola persona que está interviniendo en todo este tipo de cosas, que es Satanás. Por lo tanto, nosotras no podemos separar esta esencia de cada uno, sino tratar de entender quién es el que está comandando este tipo de cosas. Y para esto, nosotras podemos identificar algunos elementos que les caracterizan. No podemos dar un concepto de cada uno en el sentido de adentrarnos, digámoslo así, para conocer cada forma de práctica, pero sí podemos identificar ciertas características. Como les comentaba, cada una de estas prácticas se entrelaza. Aquí vemos lo que es la magia, que es la primera palabra que pudimos leer al inicio. La magia se refiere a la creencia en el poder sobrenatural para producir efectos que van más allá de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces, aquí interviene un personaje. ¿Cómo se llama este personaje que interviene para ejecutar este tipo de prácticas? Es un llamado mago. Tiene su origen esta palabra en el origen que es persa e iraní y lo conocen como magos, que se traduce como hechicero para el mal. Estos magos en la Edad Media eran quienes aconsejaban en la corte de los reyes. Vamos a ver a continuación, un poquito más adelante de nuestra presentación, en el tiempo del Antiguo Testamento, al inicio, los faraones y reyes los llamaban como sabios a estas personas, ¿no? Y eran quienes aconsejaban a ellos para tomar una decisión, para interpretar sueños en su vida. Entonces, estas personas, los reyes, los faraones, acudían donde ellos para poder hacer uso de su supuesta magia para revelar esos sueños. Ahora, con el tiempo esta palabra ha ido evolucionando hasta el sentido moderno de alguien que practica la magia. A veces es alguien que está asociado, no siempre le llaman como mago, pero es aquella persona que está practicando la adivinación o la astrología, que también fueron temas que nosotros vimos en los meses, en el año anterior prácticamente. ¿Cuál es la tarea principal de estas personas, de estos magos? Es imponer su voluntad sobre un ser. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el mago impone su fuerza sobre alguien que busca obtener riquezas y poder terrenal con métodos inescrupulosos y puede hacer caer a la otra persona a que haga lo que él quiere. Es decir, se impone su poder sobre esta persona para que la otra persona acceda a hacer lo que la voluntad del mago quiere. Entonces, ¿qué busca? Busca una riqueza o algún poder que sea terrenal, mas no está buscando nada espiritual, nada de lo que se acerque a Dios. Y esto siempre lo hace por un precio. Tomemos en cuenta que todo este tipo de prácticas siempre quiere un objetivo. Primerito, causar daño. En este caso, Satanás quiere causar el daño a las personas para que se alejen de Dios en la parte espiritual. Y quienes ejecutan estos procesos quieren siempre obtener un crédito.
que puede ser poder, que puede ser dinero, diferentes necesidades que tengan estas personas al acudir. Esta persona que practica la magia busca influir en la naturaleza por medios naturales, como por ejemplo fórmulas, gestos o mezcla de elementos. El mago puede obtener su poder a través de textos y rituales mágicos y se basa en el conocimiento oculto. Creo que la mayoría ha escuchado acerca de la magia negra y la magia blanca. Obviamente, al investigar hay varios tipos de magias, pero no vamos a enfocarnos en eso, sino que de manera general que ustedes conozcan qué es esto de la magia negra, que prácticamente las dos magias son como que las principales dentro de este ámbito. La magia negra está súper bien definida y es aquella que trata de producir resultados muy malos por medio de qué? De las maldiciones o encantamientos y forma alianza directamente con espíritus malignos. Mientras que la magia blanca, muchas de las veces la confunden como que fuera algo inofensivo. La gente piensa que contrarresta la magia negra y trata de deshacer este efecto de la magia negra. Pero igualmente no se dan cuenta que este tipo de magias también practican los métodos de ocultismo y mucha gente termina siendo cautiva y oprimida por los espíritus inmundos. Entonces debemos tomar muy en cuenta que aquí no es cuestión de que la magia blanca va a ser beneficiosa o va a contrarrestar, porque a veces llega algún tipo de hechicería a la persona y dice, ah, vamos a hacer lo contrario para que esto se vaya. Y eso no es la verdad. Hoy vamos a aprender que eso no es la verdad. Para seguir avanzando en el tema, tenemos la brujería. Es el término que suele aplicarse al daño causado a otros mediante el uso de poderes sobrenaturales o poderes ocultos. La persona que practica la brujería se llama brujo o bruja. ¿Sí? Y en definitiva, la brujería es el acto de causar daño a otra persona. A veces les causan daño a los animalitos o también les causan daño a las cosas. ¿A qué se refieren las cosas? Hechizan los objetos y estos objetos a su vez son regalados a otra persona que quieren causar ese daño. Entonces nosotros debemos tomar muy en cuenta a veces las cosas que a nosotros nos regalan, porque dentro de ese objeto hay que saber su procedencia. Obviamente no es que vamos a decir, ya no quiero recibir regalos de nadie, no, pero sí tenemos que de cierta manera pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber que si ese objeto que alguien nos está dando, qué intención tiene, porque dentro de eso también puede ir este tipo de brujerías que los hacen como maldiciones, como embrujos, como hechicerías o maleficios. Perdón, perdón, mucha gente, inclusive creyente, expresa que no creen en ese tema de la brujería y terminan negando su existencia, lo cual en verdad no impide que esto sea efectivo, porque este tipo de prácticas siguen existiendo y actuando para destruir a muchas personas incautas. Por eso nosotras debemos creer que al desmentir estas prácticas o negarlas, no existen o con esto ya creemos que no nos afecta. Nosotros debemos estar conscientes de que esto existe porque la palabra de Dios nos dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Recordemos esa palabra. Pero esto no quiere decir que por la razón de decir que sí existe, vamos a dar crédito y vamos a decir que esto, wow, la brujería existe y basarnos esto, sino que no, tenemos que darnos cuenta que existe el mal, así como también Dios existe, existe Satanás. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros? Estar preparadas. Es lo que estamos haciendo. Estamos conociendo de manera general qué significa cada una de estas palabras, pero vamos a ver posteriormente qué es lo que nos dice Dios y en eso debemos enfocarnos. Sin embargo, nosotras, Dios nos llama a estar siempre preparadas y permanecer en la palabra de Dios. Recuerdan que así el año anterior les hablaba acerca de la armadura de Dios. Eso es lo que nosotras debemos revestirnos para que este tipo de males no nos afecten, no nos ataquen. Debemos tener una vida que sea de oración, de ayuno y poder conectarnos con el cuerpo de Cristo. Qué importante es tener estos espacios para poder aprender, para poder orar, para poder cubrirnos con la sangre de Cristo, para que este tipo de cosas no sean esos ataques que el enemigo quiera darnos. Y al seguir estos principios bíblicos, los creyentes, o sea, nosotros que somos cristianas, hijas de Dios, podemos mantenernos firmes ante estas amenazas espirituales
y vivir victoriosamente en la gracia de Dios, que es lo que todos anhelamos. Entonces vamos aprendiendo que la única forma de combatir al mal es estar siempre atada de esos principios bíblicos y esas disciplinas que Dios nos ha dado. Y por último tenemos el curanderismo. El curanderismo es una práctica ilegal de la medicina, es decir, esto no es medicina, o sea, aquí si nosotros nos pensamos o creemos que a través del curanderismo, como ustedes pueden ver ahí la imagen en la parte inferior de la diapositiva, está un hombre y otra señora ahí haciéndole estas limpias con las hierbas y todo. Mucha gente tiene esta creencia de que se pasan las hierbas para poder curar. Inclusive creen que se va a curar desde un simple dolor de estómago hasta dolencias más grandes. Y creo que todas hemos escuchado, o quizás de algún momento de nuestra vida, inclusive nos hicieron a nosotras de niños, nuestros abuelitos, que decían vamos a hacerle la limpia. Y hoy que estuvimos justo terminando el año, yo pude observar a muchas personas que venden en la calle. Venden estos atados de hierbas para poder hacer esos baños curativos, esos baños de sanidad, de prosperidad, que si se lleva el atado de las flores no sé cuánto, van a alcanzar el amor para el 2026. Entonces, primero, el curanderismo no es nada de eso, entendiendo que desde la parte médica es ilegal. Y aquí, ¿qué es lo que hacen? Utilizan brebajes caseros, imponen sus manos, hacen rezos, todo esto con el objetivo de poder sanar o curar. Ahí está otra imagen al lado derecho de mi pantalla en donde se da mucho en la parte de la Amazonía, por ejemplo, los famosos chamanes que hacen este tipo de prácticas muy frecuentemente y eso inclusive lo venden a nivel mundial para que la gente que viene como turista acuda a hacerse estas limpias. Entonces, ahora que nosotros estamos identificando que esto no es de Dios, hay que tener en cuenta de que nosotros debemos dar ese mensaje de una manera sutil a las personas, ¿no? No podemos imponerles, pero sí debemos tratar de que estas prácticas ya no se den. Y si nosotras hemos en algún momento hecho partícipes de esto, debemos hoy pedirle al Señor perdón. Quienes ofician estas prácticas, o sea, los curanderos, usan todo lo que está a su alcance. Como pueden ver ahí, los que son más conservadores usan las hierbas y los más extremistas y que no tienen ni escrúpulos se convierten en brujos y usan hechizos y todo lo que implica el trabajo de un brujo. Y por último tenemos la hechicería. La hechicería como tal es el acto de emplear esa brujería. El hechicero es aquella persona que muchas de las veces toma ciertas drogas, ciertas esencias, corta hierbas o practica rituales a fin de alcanzar un estado alterado en su psiquis y elevado de su conciencia para poder supuestamente contactar espíritus de los cuales pueda obtener conocimiento y poderes mágicos. También o también utiliza ejercicios telepáticos, o sea, a través de la mente intenta producir afecciones psíquicas hasta la destrucción total del hechizado. O sea, ¿a quién le hacen este tipo de brujería? Podríamos decirlo directamente es esto, porque es el acto de emplear la brujería. La persona o sea, el hechizado, la persona que a quien le llega esto, queda señalado y comienza a ser atraída hacia una especie de mal. Este puede ser físico y llegar solamente a afectar su salud o la de su familia, o muchas de las veces también llega a un daño mayor que puede llegar hasta la muerte misma. En definitiva, cualquier forma o práctica de brujería, curanderismo, magia o hechicería es un compromiso con el mal. Esto es la conclusión de conocer todo esto. Todo lo que nosotros hagamos con respecto a lo que hemos ahorita visto de manera general es un compromiso con el mal, específicamente con el Señor de las tinieblas que es Satanás. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que dejar de lado y rechazar. Ahora, a continuación voy a leerles unos dos versículos en los cuales demuestran que desde el inicio de los tiempos los reyes, como les comentaba al inicio, reyes y faraones hacían uso de estas prácticas, pero nunca tuvieron una respuesta efectiva. O sea, nunca hubo una respuesta, nunca tuvieron una contestación real para buscar la solución que ellos necesitaban o buscar la respuesta ante sus preguntas mediante el uso de estos métodos. Vamos a ver ya el por qué. Norita, no sé si me puedes ayudar leyendo Génesis 41:8, por favor.
Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Gracias, gracias, Minorita. Este versículo describe cómo el faraón de Egipto, angustiado por sus sueños, convocó a todos los magos y sabios de Egipto. Recuerdan que a estas personas les decían supuestamente sabios porque ellos adivinaban o predecían sus sueños o el futuro. ¿Y qué es lo que hizo Faraón? Convocó a ellos para que interpretaran el sueño que él tuvo, pero ninguno pudo darle esta respuesta. A este evento precede la intervención de José. ¿Recuerdan José? ¿Quién era José? Era aquella persona en la cual fue vendido por sus hermanos y él fue la única persona que logró interpretar el sueño de Faraón. ¿Sí? Todo lo que caía en las manos de José era un hombre escogido por Dios y todo lo que caía en sus manos prosperaba. Entonces, José, quien más tarde explicará los significados de los sueños a Faraón, o sea, él fue el que sí explicó esos sueños. ¿Y qué predecían? Predecían que 7 años iban a ser de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna severa. ¿Recuerdan la historia de las vacas gordas y las vacas flacas? Que eso está en Génesis. Entonces, recuerden aquí claramente que José fue el único que acertó. Fue la única persona que acertó en los sueños de Faraón, porque él era un hombre escogido por Dios. Entonces, aquí hay una característica muy importante. José fue un hombre escogido por Dios, un hombre que tenía un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Eso debemos tener muy en cuenta esta parte. Él fue un hombre dispuesto a obedecer la palabra de Dios, a seguir sus mandamientos. A continuación tenemos Daniel 2, capítulo 2, versículo 2. Mi Mari, ¿nos podrías ayudar leyendo, por favor? Claro que sí. Hizo llamar al rey, el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Perfecto, gracias, gracias, mi Mari. Aquí nos está hablando acerca del rey Nabucodonosor. Él había tenido un sueño tan perturbador que su espíritu se turbó y no podía recordarlo. O sea, llegó hasta ese punto de ni siquiera recordar su sueño. Por ello exigió a sus sabios, o sea, a estas personas, magos, astrólogos, a estas personas, acudió donde ellos para que no solo le dijeran el significado del sueño, sino que primero le recordaran cuál era el sueño que él tuvo. Ante esta imposibilidad de los sabios de cumplir con esta exigencia por parte del rey, él dio la orden de que todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos fueran llamados para que le digan sus sueños. Pero de igual manera, como les comento, ninguno de estos adivinó. ¿Sí? Ninguno dio la respuesta al rey Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que hizo? Como ellos no pudieron cumplir con su demanda, el rey dio la orden de ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Él decretó que todos tienen que morir. Ahí entra este personaje conocido como Daniel. Daniel, ¿qué hizo Daniel? Daniel y sus compañeros empezaron a orar a Dios. Y Dios fue quien le reveló el misterio del sueño de Daniel en una visión nocturna. Y Daniel fue llevado ante el rey y le dio el contenido y la interpretación del sueño. Entonces el rey Nabucodonosor, él estaba impresionado por esa sabiduría de Daniel y la precisión con la que él dio a la interpretación. Entonces el rey se postró ante Daniel y reconoció al Dios de Daniel como el Dios de dioses y Señor de los reyes, y promovió a Daniel y a sus amigos a altos cargos dentro de Babilonia. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que el rey Nabucodonosor pudo interpretar, o sea, Daniel pudo interpretar el sueño del rey. ¿Y qué es lo que hizo en este caso el rey? Él reconoció a Daniel como una persona que también está ungida por Dios, tomando en cuenta que Daniel también fue otra persona escogida por Dios. Y a su vez lo premió, lo promovió a Daniel y a todos sus amigos a altos cargos dentro de la provincia. Entonces, siempre Dios está respaldando a estas personas. ¿Por qué? Porque su corazón está obediente. ¿A quién? A los mandamientos y a los preceptos que nos tiene el Señor. Vamos a continuación.
a recordar un versículo que hemos visto casi durante todo este estudio, que es Deuteronomio 18, pero aquí es muy importante volverlo a recordar porque esto es lo que nos va a dejar muy claro lo que el Señor nos dice. Yo inclusive lo puse con rojo, las palabras que para Dios significa todo este tipo de prácticas. En definitiva, estos magos encantadores, caldeos, no podían convivir con el pueblo de Dios. ¿Sí? Y por lo cual podemos ver en Deuteronomio 18, 11 y 12, nuevamente recordemos que Dios amonestaba todo este tipo de costumbres paganas con nuestra exposición. Como les estaba comentando, es importantísimo poder recordar nuevamente este capítulo de Deuteronomio porque prácticamente aquí se resume lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que Dios nos dice en contra de este tipo de prácticas, qué es lo que para Él significa esto. Entonces, retomando la presentación anterior que habíamos visto, los versículos de Daniel. Todos este tipo de magos, encantadores, caldeos no podían convivir con el pueblo de Dios. Y aquí lo podemos ver en este versículo, ¿no? Nuevamente recordemos cómo Dios amonestaba a todo este tipo de costumbres y paganas que existían en este pueblo. En Deuteronomio 18:11 nos dice lo siguiente. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, aquí yo inclusive le resalté para que nos quede súper claro y grabado que todo este tipo de prácticas, magia, hechicería, curanderismo y lo que es también se me va brujería, todo este tipo de magias es una abominación. O sea, es clarísimo el mensaje. No se debe recurrir a ningún tipo de práctica relacionadas con esto, ni adivinaciones, ni astrología. Prácticamente todo lo que hemos estudiado durante el año 2025 para Dios es una abominación. No nos dice que vayamos a consultar a muertos, ni que estemos yendo a astrólogos, ni adivinos, ni la idolatría, ni la ignorancia, ni el yoga, ni la música rock son los temas que recuerdo que estudiamos. Eso no puede existir en nuestras vidas. En la época en que fue escrito este libro, estas prácticas eran comunes en muchas culturas, pero Dios prohíbe estas acciones ya que las considera una abominación. Y Dios les desecha a estos pueblos como pudimos estudiar anteriormente. En nuestra vida, ahora traigamos a nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Podemos encontrar muchas situaciones en las que este tipo de prácticas están presentes. Y es por eso por lo que recordar las palabras de este versículo puede ser muy útil para nosotros, para evitar caer nuevamente en esas tentaciones y peligros, sobre todo ahora que acabamos de pasar el 31 de diciembre, en donde podíamos ver que la ropa amarilla, que las velas de la suerte, que las uvas, que todo este tipo de prácticas. Entonces, recordemos siempre Deuteronomio, grabémonos Deuteronomio 18 del 11 al 12, específicamente el versículo 12, qué es lo que nos dice el Señor ante este tipo de tentaciones y peligros que nos pone el enemigo. Por eso debemos examinar nuestras creencias y nuestras acciones para asegurarnos de que no estamos participando en nada que Dios prohíbe específicamente. Y todo este estudio es justo para poder hacer eso, ¿no? Identificar. En conclusión, Deuteronomio 18 nos enseña a alejarnos de las prácticas peligrosas y nos muestra el interés de Dios por proteger nuestra relación con Él y con los demás. Es importante recordar que nuestra fe es la base de nuestra vida y debemos protegerla de cualquier práctica que intente desviarnos de ella. Eso debemos estar muy claros ante eso. Y al hacerlo podremos vivir en paz y en la seguridad de que estamos siguiendo los caminos de Dios. Ahora también nos habla en Isaías 47:9. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías aquí? Que es una advertencia al pueblo de Babilonia,
que había permitido que la idolatría y la hechicería se infiltraran en su sociedad. Recuerdan que Babilonia era una ciudad completamente pagana en donde practicaban todo este tipo de artimañas, de todo este tipo de hechizos. Y Babilonia confiaba mucho en hacer estos hechizos y estos encantamientos para protegerse. Pero Dios señala que nada de esto sería suficiente para salvarnos de su ira. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nada, nada, así, a pesar de que ellos creían que este tipo de cosas iban a protegerlos, pues no era lo correcto. Es importante señalar que en la cultura bíblica, la orfandad y la viudez se consideraba algunos de los mayores signos de desolación y abandono. Por ejemplo, una mujer que quedaba viuda en esa época no podía trabajar. Si no tenía hijos, tampoco varones, o sea, nadie le podía dar un sustento para que ella pueda vivir. Entonces quedaba en completa desolación y prácticamente en la calle. Entonces, asimismo, el Señor les decía a ellos, por eso Isaías 47:9 es una advertencia severa de que la destrucción y la desolación caerá sobre Babilonia sin previo aviso y de una manera que ellos nunca lo habían esperado. Una de las lecciones más importantes de este versículo es que aunque el mundo nos ofrece múltiples formas de protección, solo Dios puede ofrecer una verdadera seguridad. ¿Sí? A pesar de que Babilonia hizo, lo que quería hacer, encantamientos, hechizos, con sus dioses, con sus cosas, pero estos no podrían salvarlos de la ira de Dios realmente, porque Dios para él es una abominación este tipo de cosas. Y hoy por hoy también podemos caer en esta tentación de querer buscar protección en las cosas del mundo. A veces queremos protegernos creyendo que tenemos el dinero suficiente y que eso, teniendo dinero, no nos va a atacar nada. O inclusive a veces confiamos que en la política, que en el presidente, que en el Estado y que queremos siempre protegernos, que venga mejor. O sea, buscamos siempre las cosas terrenales, a eso me refiero. Inclusive la tecnología, nosotros como que queremos protegernos a través de todas las cosas. No estoy diciendo que esto sea malo. No, no es así, pero nuestra mirada si se enfoca, por ejemplo, en el dinero y hacemos que el dinero sea nuestro Dios, ahí está el error. Y buscamos eso. Y más no buscamos realmente el reino de Dios y su justicia, porque la palabra de Dios nos dice eso, que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Pero solo cuando confiamos en Dios y hacemos su voluntad podemos estar completamente seguras y protegidas. Y otra lección que también nos deja este versículo es que Dios ve todo. O sea, a Él nosotros no podemos engañarlo con nuestros trucos o con nuestras mentiras. Aunque como ustedes vieron en Babilonia, confiaban mucho en la habilidad de lanzar estos hechizos y encantamientos, Dios sabía que estos no eran más que trucos baratos. Lo mismo ocurre hoy en nuestras vidas. A menudo nosotras tratamos de engañar a Dios y ocultar nuestros pecados, pero la verdad siempre sale a la luz porque Dios tiene muchos atributos y uno de ellos es que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. El Señor lo sabe y lo conoce todo de nosotros. Entonces debemos ser honestas y transparentes con Él, sabiendo que solo Él tiene el poder de perdonar nuestras fallas. Y este versículo es un recordatorio de que solo Dios es el único que realmente nos va a proteger. No podemos engañarlos y nos busca y nos invita a confiar en que Dios es nuestra fuente de seguridad y protección. Y al ser nosotras honestas y transparentes con Él en todo el momento, debemos comprender de que Él siempre nos cuidará y nos protegerá de todo mal. ¿Sí? Entonces debemos estar muy claras de que el único camino para poder tener esa protección verdadera y confiable es Dios, porque Dios jamás cambia. Ni antes, Dios es el mismo Dios de antes, de hoy, y será el mismo Dios a nuestro futuro. Ahora me encantaría compartirles a continuación, ya estamos prácticamente viendo el último versículo. Este es una historia quien está en el libro de los Hechos, su autor es Pablo, y nos habla en el capítulo 13, del 4 al 12, nos habla acerca de los apóstoles predican en Chipre. Aquí me encantaría compartirles también un video que no es muy largo, ¿no? Quisiera leerlo rápidamente, ay, perdón, quisiera leer rápidamente este versículo para que luego veamos un video y podamos tener completo y finalizar ya con unas conclusiones con respecto al estudio del día de hoy. Bueno, nos dice aquí Bernabé y Saulo.
Ay, permítame un segundito. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Recuerden que este fue el primer viaje que hizo Bernabé y Saulo, Saulo de Tarso, que es conocido como Pablo, al inicio para empezar a evangelizar y poder compartir la palabra del Señor. En el versículo 5 dice, al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Aquí no es el apóstol Juan, es Juan Marcos. En el versículo 6 dice, recorrieron toda la isla de Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Recuerden esto, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, ¿qué es lo que significa su nombre? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno lleno del Espíritu Santo, esto es clave, clavó los ojos en Elimas y le dijo, Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que los llevara de la mano y al ver lo sucedido el gobernador creyó. O sea, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Esta historia es muy bonita y quisiera, por favor, a continuación, para que se pueda explicar de mejor manera, compartirles un pequeño video para que se comprenda cuál es el contexto y qué mensaje nos da, por favor, a continuación, para que ustedes puedan prestar mucha atención a este mensaje. La llamada del Espíritu. Las arenas doradas de Seleucia brillaban bajo el sol abrasador del Mediterráneo, mientras las velas del barco que llevaba a Pablo y Bernabé se inflaban con el viento de Dios. Ellos no eran simples viajeros, ni comerciantes buscando riqueza. Ellos eran mensajeros de lo eterno, enviados por el Espíritu Santo hacia una tierra de sombras y desafíos. Partiendo rumbo a la isla de Chipre, sus corazones palpitaban con el fuego de la misión que el Señor les había encomendado. La brisa salada acariciaba sus rostros mientras recordaban las palabras de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Ellos sabían que no sería una travesía fácil, pero no temían, pues en sus almas brillaba la promesa del Señor. Al desembarcar en la ciudad de Salamina, sus pies se encontraron con la tierra árida y polvorienta, pero sus espíritus estaban elevados por la presencia divina. En las sinagogas de los judíos, proclamaron la verdad del Mesías, acompañados por su fiel discípulo, Juan Marcos. Sin embargo, la paz y el gozo de la proclamación duraron poco. Desde la capital de la isla, Pafos, rumores llegaron a sus oídos. Un hombre oscuro y poderoso se levantaba en oposición. Un hombre que no solo era consejero de los poderosos, sino que también practicaba artes oscuras. Este hombre, llamado Elimas, conocido como el mago, tejía sus hechizos y susurros malignos, envolviendo con sus mentiras a aquellos que deseaban conocer la verdad. El encuentro con la oscuridad. La fama del apóstol Pablo y Bernabé había llegado hasta los oídos de Sergio Paulo, el procónsul romano de la región. Era un hombre sabio y prudente, deseoso de conocer la verdad. Había escuchado de los judíos sobre el Dios de Israel y sobre Jesús, el Mesías crucificado, que había resucitado. Con ansias envió a llamar a Pablo y a su compañero, deseoso de escuchar sus palabras. Sin embargo, en el oscuro rincón de su corte, Elimas el mago sonreía con malicia. Sabía que si Pablo hablaba, sus influencias serían destruidas,
su poder quebrantado. Con astucia venenosa, se acercó al procónsul, susurrando en su oído, buscando desviar su corazón de la verdad. Con palabras seductoras y engañosas, Elimas trataba de mantenerlo bajo su influencia, convenciendo al procónsul de que todo lo que escucharía sería una farsa. Cuando Pablo y Bernabé llegaron ante el procónsul, el ambiente estaba cargado de tensión. Sergio Paulo los miraba con curiosidad, pero también con dudas sembradas por el mago. Pablo, lleno del Espíritu Santo, percibió de inmediato la oscuridad que se cernía en el aire. Los ojos del apóstol se fijaron en los de Elimas. El enfrentamiento no sería de espadas ni de músculos, sino una batalla de voluntades y espíritu, una confrontación entre la luz y las tinieblas. Pablo sabía que no podía quedarse callado, que debía actuar con firmeza y autoridad, pues lo que estaba en juego no era solo la salvación del procónsul, sino también la gloria de Dios, el juicio de la luz. Pablo, sintiendo el peso de la presencia del Señor, alzó su voz como un trueno que resuena en las montañas. Su mirada ardía con la santidad del Espíritu, y sus palabras atravesaron el aire con el poder de una espada de doble filo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hechos 13:10. Clamó, señalando con firmeza al mago. Elimas retrocedió, sorprendido por la fuerza del apóstol. Las palabras de Pablo eran como martillos que derribaban las murallas de las mentiras que había construido. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?, continuó Pablo. Era un desafío directo, un juicio inminente. La paciencia de Dios había alcanzado su límite con Elimas, y ahora la justicia divina sería manifiesta. En ese instante el ambiente se volvió denso, como si el mismo cielo estuviera observando el juicio que estaba por ejecutarse. Pablo, lleno del Espíritu Santo, profetizó: He aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Hechos 13:11. Antes de continuar con este video, si te parece importante este contenido, te animo a que te suscribas, para así YouTube nos pueda recomendar y más personas sean bendecidas. Continuemos. En cuanto esas palabras salieron de los labios de Pablo, una oscuridad espesa y abrumadora descendió sobre Elimas. Sus ojos, antes astutos y llenos de malicia, quedaron completamente cegados. El mago, que había hecho alarde de sus poderes y su sabiduría falsa, ahora estaba reducido a un ser frágil, tanteando el aire en busca de alguien que lo guiara. Sus gritos de desesperación resonaron en la sala, pero ya no quedaba poder alguno en él. El procónsul Sergio Paulo, quien había sido testigo de este acto de poder, quedó atónito. Los encantos del mago se desmoronaron como castillos de arena ante la majestad de Dios. La verdad de lo que Pablo proclamaba era ahora innegable, y su corazón, antes dividido, se llenó de fe. El procónsul creyó en el mensaje de la cruz, no solo por el milagro que había visto, sino por la claridad y la verdad que emanaba de las palabras del apóstol. En ese momento, el Evangelio había conquistado un alma más, una vida transformada por la luz que disipa toda tiniebla. Reflexión final: el poder de la verdad y la justicia de Dios. Este pasaje de Hechos 13:4-12 nos revela una gran verdad sobre la lucha entre el bien y el mal. En esta historia, Pablo no actuó movido por el orgullo o el deseo de demostrar su poder, sino por el celo de la verdad y la justicia de Dios. El mago, al tratar de impedir que Sergio Paulo escuchara el mensaje de salvación, se convirtió en un enemigo directo de la obra divina. Su ceguera no fue solo un castigo, sino una señal poderosa de que las tinieblas nunca pueden prevalecer sobre la luz. ¿Por qué Pablo actuó de manera tan severa?
porque el corazón de Elimas estaba lleno de engaño y maldad, y su influencia era peligrosa para aquellos que buscaban sinceramente a Dios. A veces, cuando la oposición se levanta con violencia y mentiras, es necesario actuar con firmeza y decisión. Dios no tolera la injusticia, y aquellos que deliberadamente se oponen a su obra deben enfrentarse a las consecuencias. Esta historia nos enseña que el Evangelio no es solo una palabra suave de consuelo, sino también una palabra de poder y autoridad. Nos recuerda que debemos ser valientes como Pablo, dispuestos a confrontar el mal, a hablar la verdad sin temor y a confiar en que Dios está siempre con nosotros, dándonos la fuerza para vencer cualquier oposición. Cuando Pablo reprende al mago por sus artes oscuras, la mano del Señor actúa sobre él y lo deja ciego temporalmente. Este evento nos enseña que la luz de la verdad de Dios siempre prevalecerá sobre las obras de las tinieblas. Para los cristianos, esta historia nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y enfrentar valientemente cualquier forma de mal que pueda estar presente en nuestro entorno. Nos enseña que no debemos temer a las fuerzas oscuras, sino confiar en el poder de Dios para vencerlas. Como está escrito en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Además, esta historia nos muestra el amor de Dios por todos, incluso por aquellos que practican el mal. A través de la confrontación de Pablo con el brujo, vemos que Dios busca redimir a todos sus hijos, incluso a los más perdidos. Nos recuerda la importancia de orar por aquellos que están en tinieblas, para que también puedan ser alcanzados por la luz y la verdad de Cristo. En resumen, la historia de Pablo y el mago en Pérgamo nos invita a ser valientes en nuestra fe, confiando en el poder de Dios para vencer cualquier forma de maldad, y a recordar que incluso en medio de las tinieblas, la luz de Cristo brilla con mayor intensidad. Oremos por aquellos en tinieblas, para que también puedan experimentar la redención y la luz de Dios en sus vidas. Que este relato nos inspire a no tener miedo cuando las tinieblas intenten silenciar la verdad. Como Pablo, estemos siempre llenos del Espíritu Santo, dispuestos a defender la justicia y a proclamar la luz del Señor. Gracias por... Perfecto, perfecto. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció ese mensaje que acabamos de verlo a través de este estudio pequeñito que pudimos compartir este rato? Tal vez alguien que me pueda contar su experiencia al poder leer o poder observar este video. ¿Qué les pareció? Cuéntenme, alguien tal vez que nos pueda ayudar. Tal vez Mari. Ya veo, Mari. Es impresionante ver cómo Dios respalda a los suyos, ¿no? Y como yo decía al inicio, cuando nosotros estamos del lado de Dios, a Dios no le queda chiquito nada. Ujú, Ni y el enemigo pues está entre esas cosas. A él no le queda chiquito, no le queda grande el ujú, enemigo. ujú, Y podemos nosotros tranquilamente respaldarnos en el Señor en todas las cosas. O sea, incluso cuando alguien obre contra nosotros en mal, como en ese caso Pablo, estaba pues siendo presionado por este hechicero, pero Dios le respaldó a Pablo en todo lo que él hizo. Entonces es impresionante ver la fidelidad de Dios con los que le aman y con los que le obedecen. Es ujú. hermoso saber eso, porque uno se tiene como más fe, ¿no? Está como más firme en lo que, en estar con Él, con Dios, y saber que Él es el único Dios, el único ser maravilloso que nos puede proteger, nos puede cubrir. No hay nadie más.
Ujú. Así es, mi Mari, muchas Ujú. gracias. Y amén ante esas palabras. Es verdad, Dios es nuestro único Dios y verdadero, el quien nosotros tenemos esa, de quien tenemos nosotros esa protección y que no debemos tener temor. Por eso, justo al poder estudiar este pasaje, podemos aquí, yo puse ciertas palabras que estaban ahí señaladas con negrilla. Por ejemplo, fijémonos bien qué hizo Saulo a Pablo. Saulo, ¿qué es lo que hizo Saulo o Pablo? Por ejemplo, en el versículo 9 puse lleno del Espíritu Santo. Se aseguró que él estaba lleno del Espíritu Santo. Con esto vamos a continuación ya para finalizar a obtener las conclusiones de este estudio. Pero vamos a enfocarnos un poquito en ciertas partes del versículo en las cuales están ahí señaladas para saber lo que Dios iba haciendo a Pablo. Uno de esos era que él se encontraba lleno del Espíritu Santo, como el video nos decía, no es que estaba lleno de su orgullo o él quizás por su conocimiento o tal vez él entendiendo que la autoridad de Dios estaba sobre él, entró con una autoridad eh, que viene de él directamente, es decir, con ese ego, con ese orgullo, no. Él llegó con toda la autoridad que el Señor le dio y él se encontraba completamente lleno del Espíritu Santo. Eso es una condición fundamental para cualquier servicio que nosotros prestemos en la obra de Dios. Sin esta condición, nosotras no vamos a poder hacer nada. Entonces el Señor nos llama primero a ser llenas del Espíritu Santo. Otra parte también que me llamó mucho la atención fue en el versículo 9, en donde Pablo fijó sus ojos en el mago. Y aquí nos decía que él nunca lo podía ver a Pablo cuando lo estaba reprendiendo, porque obviamente así actúa Satanás, así actúan los demonios. Nunca los demonios pueden soportar mirar al que los confronta por medio de aquel a quien tiene poseído. O sea, ellos no pueden mirar porque tienen temor ante el poder y la autoridad de Dios. Entonces están reconociendo que Dios existe y el poder de Dios está sobre el poder de las tinieblas. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. En el versículo 10 también, en donde Pablo confronta a este mago, al mago Elimas, con la verdad, no hay otra forma de corregir a quien comete este tipo de actos, sino es con la verdad. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo lo desenmascaró. Era tanta la autoridad que en ese momento el Señor le dio a Pablo para poder reprender a Elimas y no, él no pudo refutarlo ni tampoco pudo alzarse contra Pablo, sino él simplemente se sometió y cayó rendido con este castigo que el Señor le había enviado. Y el procónsul lo presenció completamente todo. ¿Y qué pasó con él? Quedó completamente maravillado. Como dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces en nosotros está poder conocer la verdad. Ahora hemos conocido, hemos recordado que para Dios esto es una abominación, que esto no es permitido. Dios prohíbe todo este tipo de cosas y que tenemos que estar nosotras llenas del Espíritu Santo en primer lugar. Y por último, en el versículo 11 y 12 dice aquí vemos el respaldo que Pablo tenía. Las señales lo seguían por todas partes, después de muchas confrontaciones que él venía ya haciendo con estos emisarios del diablo, afirmó lo mismo, Dios respalda a sus siervos. Eso debemos tomar muy en cuenta porque Dios nos está respaldando a cada una de nosotras porque tenemos a Dios mismo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo en nosotras. Y para concluir ya este estudio, tenemos aquí las siguientes conclusiones. La primera, estar llenas del Espíritu Santo. Recordemos, yo hago mucho esto hincapié. Una cosa es que nosotros conozcamos al Espíritu Santo o tengamos ya el Espíritu Santo, pero debemos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? En una disciplina que Dios nos manda a orar, estar siempre en comunión con Dios, tener esos tiempos de intimidad con el Señor, de poder oír la voz del Señor y que Él sea el que nos guíe y pedir que el Espíritu Santo esté en nosotros siempre para poder hacer lo que Él nos encomienda hacer y nos da ese discernimiento que necesitamos. Dos, mantenernos firmes en nuestra fe. No debemos claudicar ante nada. No debemos quizás a un momento flaquear en nuestra fe, porque no es así. Dios está respaldando, Dios va delante de nosotros. Entonces debemos siempre estar firmes y ahí dispuestas a seguir aprendiendo del Señor. Tres, no tener temor y confiar en el poder de Dios para vencer el mal. ¿Por qué?
Hay una palabra del Señor que nos dice en segunda de Timoteo que el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de temor ni de cobardía. ¿Qué nos dio Dios? Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces recordemos que ¿por qué debemos tener temor ante este tipo de amenazas? Si tenemos el poder de Dios que sobrepasa todo y es la luz que tenemos nosotros ahí que va a tapar esa oscuridad. Y por último, orar por todos aquellos que están en las tinieblas, no solo por aquellos, sino por nosotros mismos. Que Dios nos vaya revelando a nosotras todo este tipo de situaciones y ataques del enemigo. Ahora ya hemos conocido muchos y ahora tenemos que orar para que Dios nos siga llenando de su espíritu y nos dé ese discernimiento y nosotras podamos, ahora que ya entendemos y conocemos estas estrategias del enemigo, poder compartir con otras personas, poder orar por aquellos que lo están practicando o aquellas personas que se están sintiendo atacadas. Inclusive nosotros como cristianos Satanás nos ha atacado. A veces al inicio, cuando uno está en ese proceso de recién conocer al Señor, ahí es cuando más ataca Satanás. Y nosotros debemos continuar y seguir firmes y mantenernos, como dice la conclusión 2, mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces, no olvidemos nunca de estos principios bíblicos, ya pongamos en nuestro corazón y llevémoslo ya a la práctica, no que estas sesiones y este estudio que lo hemos mantenido durante todos estos meses sean solamente una palabra que escuchamos y se nos olvidó, no, sino que estos estudios nos queden guardados en nuestro corazón para poder primero desechar de nuestra vida cosas que todavía quizás están o estuvieron romper todo ese tipo de cadenas y compartir con aquellas personas que están practicando o que están poniendo su confianza ya para decirles con amor que esto no es correcto, que Dios no quiere esto para nuestras vidas. Entonces, yo le llamo a todas ya para poder concluir que pongamos en nuestro corazón el deseo ferviente de orar por aquellas personas, por nosotros mismos, por poder pedirle al Señor que nos perdone por haber cometido quizás eso y decirle al Señor que Él nos protege y que realmente Él es el único Dios que nos puede proteger de todo tipo de estas prácticas y de estas estrategias que el enemigo utiliza. Y busquemos en este últimos minutos la presencia del Señor. Pronunciemos en la oración que voy a leer la oración y ustedes por favor deseo que interioricen eso en su corazón y esas palabras las hagan suya, porque es una oración de protección. Deben hacerla con mucha fe y convicción, como un acto de fortaleza y protección espiritual. Entonces cerremos nuestros ojitos y digamos de esta noche al Señor que Él sea nuestro Dios verdadero, que sea nuestro único protector, que nuestra confianza completamente está en Él, Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, reconociendo que eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Hoy alzamos nuestra voz para pedir tu protección sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia y todos nuestros descendientes. En el nombre de Jesús cerramos toda puerta que haya podido abrirse a la magia, a la brujería, a la sanación y al ocultismo, Señor. Declaramos que ninguna obra de las tinieblas tiene autoridad sobre nosotros, porque hemos sido selladas con el Espíritu Santo y cubiertas con la sangre de Cristo. En Efesios 1, del 13 al 14 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Espíritu Santo, esta noche te pedimos que tú nos des esa llenura, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu para poder tener esa fortaleza y que nos quites todo temor para poder combatir toda estrategia del enemigo que nos quiera atacar a nosotras y a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Rodea nuestro hogar con tu presencia y llena cada espacio con tu luz y con tu paz. Que toda intención del enemigo sea destruida en el nombre de Jesús y que quede sin poder.
Proclamamos que nosotras somos propiedad de Dios y que nada ni nadie nos caerá, ni ninguna acechanza del enemigo caerá sobre nosotras y sobre la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros esposos, Señor. Declaramos que nada ni nadie puede tocarnos ni hacernos daño porque estamos bajo tu protección. Hoy afirmamos que nuestra familia está guardada en tus manos y que nuestra descendencia caminará en la verdad y en la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a declarar tu palabra, Señor, como dice en Salmos 91 del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así es, Señor, serás tú el único Dios en el cual nosotras pondremos toda nuestra confianza ante ti, Señor, para poder defendernos de cualquier acechanza que el enemigo, pero estamos cubiertas, Señor, con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús. Cuídanos, bendícenos y protégenos, Señor, de todo mal y rompe cualquier cadena que nos pueda seguir atando ante este tipo de acechanza, Señor. Rompemos en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, este tiempo y gracias por este estudio que nos has permitido, mi Dios, y que esta palabra quede guardada en el corazón de cada persona que está aquí presente. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Espero que este mensaje haya quedado guardado en su corazón y podamos ponerlo en las manos de otras personas que también lo necesiten. Muchísimas gracias por todo. Gracias, mi Mari.